Están amigos muy pero muy bienvenidos y muy buenos días. Ya comienza aquí Verdad y Vida. Buenos días a todos, qué bueno estar nuevamente aquí y le traemos entonces este nuevo programa de Verdad y Vida. Bueno, el tema de hoy que empezamos ayer tiene que ver con la obra y la necesidad del Espíritu Santo. Habíamos basado el programa en lo que es, o más bien la temática, en lo que Dios le dijo a Zacarías, palabra de Dios que vino a Zorobabel, y lo relata el profeta Zacarías: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sobre la necesidad que tiene la gente, la sociedad, del apoyo, la influencia, el poder del Espíritu Santo. Y cabe destacar que el Espíritu de Dios es una persona, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, y en eso coincidimos tanto católicos como protestantes, todas las denominaciones que se llaman cristianas, coincidimos en una verdad teológica fundamental y absoluta, señores. Dios existe eternalmente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es una persona. Como tal, tiene sentimientos, pensamientos, voluntad, etcétera, etcétera. Toma decisiones y tiene poder. No es una energía como muchos lo pintan o lo creen, que le oran a una energía. Dios sí genera energía porque tiene todo poder y toda autoridad, y con su palabra creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, pero no es una energía. Una energía es algo impersonal, que no tiene voluntad, que no tiene inteligencia, pero Dios sí tiene inteligencia, y mucho más que todos los hombres juntos y que todos los científicos de la historia del planeta Tierra tienen, porque Dios es quien da la sabiduría, de Él viene, la sabiduría es un don sobrenatural, no es la capacidad de adquirir conocimiento académico, que cualquiera la tiene, sino que la sabiduría, como dijo el apóstol Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Bien, entonces ayer estuvimos mostrando imágenes de un avivamiento que comenzó en la Universidad de Asbury, en el lugar de la ciudad de Wilmore. Ahí tenemos imágenes de lo que es el interior del auditorio, que es el auditorio donde se celebran diariamente, mejor dicho, una vez a la semana, los miércoles, tipo 10 de la mañana, se reúnen los estudiantes de esta universidad de Wilmore, entonces, en el estado de Kentucky. Ese auditorio tiene capacidad para unas 1.500 personas, pero debido a ese mover espiritual que comenzó allí el 8 de febrero de este año, que comenzó luego de ese servicio, que era un servicio ordinario, donde no debía durar más de una hora 15 como mucho. La prédica de quien trajo la reflexión debió ser de unos 25 minutos, y luego empieza el coro gospel de dicha congregación, y empiezan a adorar a Dios, y no pueden parar por 15 días o más consecutivos, 24 horas, 7 días a la semana. Y cuando esto empieza a trascender a través de las redes sociales, empieza a llegar gente de todo el país, incluyendo de otros países, haciendo colas multitudinarias de cientos de metros, habiendo colas de varias cuadras en el predio de la universidad, esperando horas para entrar en algún momento del día o de la noche a presenciar y recibir de parte de Dios lo que el Señor estaba haciendo. Entonces, hoy día, este mover de Dios, que es un gran avivamiento que empieza en el estudiantado, donde 50 años atrás había sucedido algo similar, porque hay gente que tiene hambre de Dios y quiere más de Dios y se compromete con Cristo y empieza a orar, a ayunar, a pedirle a Dios que derrame de su presencia. Y llega un momento que repentinamente Dios lo hace, y no es algo que el hombre pueda controlar, ni la ciencia pueda controlar,
sino que surge espontáneamente de parte de Dios, empieza a manifestarse su presencia en medio de su pueblo, de sus hijos e hijas, sin distinción de grado académico, sin distinción de posición socioeconómica, y empieza a multiplicarse y la gente empieza a venir como moscas al dulce. De tal forma, lo decía ayer, que el gobierno de la ciudad, que cuenta con 6.000 habitantes, tiene que pedirle a las autoridades de la universidad, por favor, detengan esto porque colapsaron los servicios de alojamiento, de gastronomía y demás. Entonces fue necesario que empezaran a, de alguna forma, cortar ese servicio y reglamentarlo o regularlo de acuerdo a días, horas, y también llevarlo a otros lugares de la ciudad, a otras iglesias, a otros templos, porque la gente no paraba de llegar desde todos los puntos del país por miles, y en otras universidades como la nuestra, de donde mi compañera, mi amiga, mi hermana y mi esposa, Denise, aquí presente, obtuvo una de sus maestrías de la ciudad de Cleveland, Tennessee, Estados Unidos. También ahí se originó un mover sumamente poderoso, sobrenatural de parte del Espíritu Santo de Dios. Así que bueno, gracias Dani, volvemos a piso entonces, y Denise me va a explicar, a ver, desde el punto de vista psicológico, cómo es posible que estas cosas sucedan. ¿Es algo que se puede controlar o no? Bueno, no, realmente son cosas que vienen dadas. Me cambiaron un poco las cámaras hoy, perdonen, me las cambiaron totalmente y no me avisaron, entonces estoy como un poco perdida. Bueno, no, estas cosas no son humanas. Bien, como tú decías, Freddy, esto viene dado de parte de Dios, por lo cual lo tremendo, lo maravilloso que está sucediendo no solamente en este lugar, sino que han comenzado diferentes focos de avivamiento del Espíritu Santo en otras naciones como las Filipinas, Nuevo México. Así que estamos también nosotros anhelando que llegue a esta tierra, y sí que lo va a hacer. Queremos también estar preparados para este tiempo, para este momento, donde se derrama el Espíritu Santo de una manera extraordinaria, poderosa y milagrosa, porque en estos eventos, en estas situaciones, suceden milagros, sanidades, y más que nada milagros de sanidades del alma, donde la gente comienza a confesar todo lo malo que ha hecho, comienza a arrepentirse, comienza a pedir perdón, comienza a llorar, a clamar, y realmente esto lo vemos que viene desde la mano de Dios. Ayer decíamos justamente que el humanismo no teísta en nuestro país tiene más de un siglo trabajando en la secularización intencional de la sociedad, donde tratan de erradicar a Dios y toda fe en Dios o toda fe religiosa desde los ámbitos estatales. Y lo reducen al ámbito privado, y cuanto más privado y más lejos del centro de actividad de una ciudad y de una nación, mejor para ellos. Entonces, hoy celebran por el éxito que han tenido durante décadas de llevar a Uruguay a ser el país más laicista de América Latina, con un índice de un 21% de ateos y agnósticos, vale decir más de 750.000 uruguayos que no creen ni en la luz eléctrica. Y en virtud de esta falta de fe en Dios y en su palabra, los resultados están a la vista. 2 uruguayos, señores, se suicidan cada día que pasa. ¿Y cuántos miles mueren por cáncer? ¿Cuántos miles están afectados por la violencia intrafamiliar, que la violencia de género y qué sé yo? Señores, la violencia es violencia, no tiene pene ni vagina. Está instaurada en todos los ámbitos de la sociedad. Ahora nomás íbamos a cruzar la calle al salir para acá y un taximetrista, señores, nos pasó centímetros de atropellarnos. Tuvimos que, no se justifica, debería ser un chofer profesional, pero demostró que todavía no aprendió que los peatones tienen preferencia para cruzar la calle, y casi nos embiste porque simplemente quería pasar él primero. Y estas cosas simplemente son una manifestación de una situación que la sociedad uruguaya está viviendo y que ningún político la va a corregir ni revertir, señores, porque cambió el gobierno, vino la LUC y siguen aumentando los homicidios, los crímenes sádicos
al estilo mexicano de Ciudad Juárez, de México, donde no solo matan a las personas, las descuartizan, las prenden fuego y cero sentimiento, cero humanismo para matar, porque evidentemente más allá de un crimen hay un sadismo manifiesto en los mismos, de la forma que actúan, ¿no? A nivel de parejas, matándose entre parejas que un día dijeron amarse. Y bueno, ¿y vos qué opinás, Denise? Desde lo psicológico, ¿cómo es posible que gente que se prometió amor o que dice quererse hoy día se están matando en nuestro país? Bueno, ahí vemos también un poco lo engañoso que son nuestros sentimientos. Es como lo dice la Biblia, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios lo puede conocer. Y es así, los sentimientos engañan muchísimo. Una persona puede parecer muy buena, muy adorable, muy amable y repentinamente cambia de actitud. ¿Qué es repentinamente? No, sino que bueno, quizás hizo un esfuerzo, se mentalizó para poder ser adorable, carismática, pero en realidad no lo es. Estaba totalmente engañándose y engañando a los demás. Los sentimientos son muy volátiles, cambian repentinamente, la gente de un momento para el otro de repente está muy feliz, de repente está muy angustiada, muy deprimida. O sea que tenemos que tener el poder para saber conocer primero nuestras emociones y luego también tener el poder de saber, al conocerlas, controlarlas y manejarlas también, porque no solamente hacen daño a los demás, sino también que nos hacen daño a nosotros mismos. Bueno, yo conocí a Denise, entonces ya era psicóloga, hace unos 22 años atrás, o 23 quizás, ¿no? Ella entonces era nueva en la fe. Y un día, en el apartamento de mi mamá, que entonces vivía ahí en Montevideo, mucho tiempo atrás, fuimos a hacer una oración, unos 10 hermanos y hermanas que estábamos reunidos allí de visita, y de pronto 2 personas que estaban endemoniadas, poseídas por espíritus inmundos, espíritus malignos, porque practicaban ciertas religiones afrobrasileras que obviamente incorporan demonios, espíritus, y que se contraponen con la presencia del Espíritu Santo. No es nada distinto a los tiempos de Jesús, a los tiempos de los apóstoles. Usted lo puede ver en Hechos de los Apóstoles. Va a poder apreciar allí que ante la presencia del Espíritu Santo manifestándose a través de la persona de Jesús o de Pedro, de Pablo, de cualquier otro apóstol, se manifestaban espíritus inmundos que obviamente son antagónicos a la presencia de Dios y eran reprendidos. Una de las señales que Jesús dijo seguirían a los que creemos en Él, Él dice en Marcos al final del capítulo de este libro, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, hablarán nuevas lenguas. Cuando hay un avivamiento, hay una manifestación sobrenatural que se puede ver y apreciar, sentir, vivir, pero unos desde adentro lo protagonizan, lo viven, lo sienten, y otros lo ven desde afuera, como pasó en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Empezaron a hablar nuevas lenguas, esos 120 apóstoles que estaban reunidos en el aposento alto esperando la promesa que Jesús dijo, quedaos en Jerusalén porque dentro de no muchos días voy a enviar la promesa sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, incluyendo a Uruguay. ¿Saben? Estuvieron 10 días buscando a Dios, 10 días, 10 noches reunidos, como en este caso en la Universidad de Asbury, en Kentucky, días y días buscando la presencia de Dios hasta que el Espíritu Santo se derramó. Y entonces también estaba María, la Madre de Jesús, junto a ellos como uno más, esperando la promesa que Dios les había entregado. Y a partir de ahí hizo la diferencia, empezando por el apóstol Pedro,
que 1 mes y medio atrás había negado a Jesús, aun cuando le prometió frente a frente: Señor, voy a ir contigo hasta la muerte si es necesario. Y Jesús le dijo: un momentito, Pedro, no te apures a prometer lo que sabes que no vas a cumplir. Antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces que me conoces. Y así sucedió, y cuando el gallo cantó, él se apesadumbró, se entristeció, se angustió por su impotencia, por su vulnerabilidad humana, que no le dio el coraje para soportar esa tentación de negar a Jesús. Y finalmente, cuando recibe el poder del Espíritu Santo, se para frente a miles de personas y da un discurso y le dice: estos no están ebrios, señores, porque estamos en la hora del mediodía, no han bebido vino, nada que se le parezca. Esto es lo que profetizó Joel en 2:28 de su libro. Será después de esto, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Sobre mis siervos y siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y les digo, señores, que si en Uruguay no hay un derramamiento del Espíritu Santo como en aquel entonces, no hay esperanza para nuestro país. Venga la prosperidad que venga, venga el gobierno que venga, y no estoy subestimando capacidades políticas para tomar decisiones, simplemente estoy diciendo que hay problemas cuya raíz es espiritual, y a menos que el político sea espiritual y conozca del mundo espiritual y tenga autoridad espiritual, no hay nada que pueda hacer al respecto, con todo respeto lo digo. Es así, la rebeldía, la rebelión es espiritual, y de ahí se engendra entonces la violencia, la agresión, la agresividad. Por lo tanto, lo que es espiritual debe ser abatido por lo espiritual, teniéndose en cuenta también las consecuencias. Obvio que tiene consecuencias y manifestaciones naturales que hacen a través de las emociones, a través de los pensamientos, y por tanto esto se va a traducir a través del comportamiento humano. O sea, tenemos que empezar a entender cómo son las cosas, cuáles son sus orígenes, sus raíces, entonces para poder entonces dejar que ya no esté. Pero si seguimos humanamente atacando un problema que su origen es espiritual, bueno, ahí tenemos todas estas cosas que están sucediendo día a día y que lamentablemente nos entristecen mucho: los accidentes de tránsito, bueno, las muertes por ahogamiento, como bien decías, las agresiones, las muertes por violencia doméstica y todas las demás cosas que todos sabemos y conocemos, y tienen una causa espiritual. Bien, alguien puede pensar: una pastora que es psicóloga o una psicóloga que es pastora, ¿te lavaron el cerebro? ¿Cómo es posible que alguien pueda lavarte el cerebro a vos para meterte en la cabeza una mujer de ciencia que pueda tener fe? ¿La fe y la ciencia es incompatible? ¿Cómo podés explicar eso? No, por supuesto que no. Dios creó a la ciencia, por tanto, la ciencia y la fe son totalmente compatibles. Uno puede ser científico, pero también desarrollar su fe y su espiritualidad. De hecho, hoy en día la psicología está también adquiriendo diferentes técnicas y métodos que no son científicos, para nada. Algunos buenos y algunos no tan buenos. Por ejemplo, estaba leyendo un poco acerca de los registros akáshicos, que hay muchos colegas que están adquiriendo esa metodología, esas técnicas, para poder curar, solucionar, darle una solución a sus pacientes, pero en realidad estos métodos no son para nada científicos. Inclusive dice que, bueno, que el guía, ¿verdad?, el que lleva a esa persona a poder ver su pasado, su presente y su futuro. ¿Cómo la mente humana puede poder ver un pasado y un futuro de una persona? Y bueno, un poco el pasado sí por lo que cuenta, el presente, pero a ver, a tal punto con detalles y todo lo demás, realmente eso es muy cuestionable. De hecho, no tiene un sustento científico, y saben que sus raíces son hinduistas, viene desde el hinduismo, la religión hinduista.
Y así hay otras técnicas y métodos como el Reiki, el control mental, que tampoco tienen un sustento científico y se está usando no solamente en los psicólogos, sino que también a través de las escuelas, con técnicas de respiración, que a veces no es solo respiración, sino que le inducen, porque son técnicas de inducción y de sugestión. Y ahí entramos en un terreno realmente complicado y complejo cuando tratamos de sugestionar a una persona, y a veces hay muchos, no digo todos, por favor, estamos hablando de ciertos casos que están sucediendo hoy en día y que están aquí también instalados en nuestro país, que llegan a manipular a los pacientes. Por eso digo, siempre usted tenga cuidado dónde va. Hoy en día tiene que cuidarse donde va, a todos los lugares, a un médico, a un peluquero, un psicólogo, un psiquiatra, todos lados, porque hoy ha surgido una necesidad, ¿verdad?, de tratar de solucionar los problemas que no se pueden humanamente, como estamos diciendo, darles una solución, y las personas están recurriendo a no dar más, a lo que sea, a lo que venga, y ni que hablar de también que les pueda generar un crédito monetario, ¿no? Yo, que convivo con Denise por más de 20 años, no juzgo a sus colegas. No lo juzgo porque entiendo que la impotencia ha de ser muy importante, tremenda, cuando un profesional que se capacitó para poder asistir a pacientes y ayudarlos a superar sus problemas, sus traumas, muchas veces de toda una vida, entiendo que la impotencia ha de ser muy fuerte. Tener esa vocación de ayudar a alguien y encontrar que las herramientas científicas que adquirió en la universidad no le son suficientes. Entonces, entiendo, porque la psiquis, la mente, las emociones son muy complejas, algunas cosas, algunas patologías son irreversibles, muy difíciles, y más con la influencia hoy día de las drogas, que van matando las neuronas. Es obvio que la impotencia debe ser muy fuerte. De ahí la importancia que tenemos de contar con la presencia del Espíritu Santo de Dios, de la ayuda de Jesucristo nuestro Señor. Lamentamos por tanta gente que no cree en Él, y otros que, sabiendo que Dios es real, prefieren servir a otros dioses, tener otras creencias, porque creen que, por ejemplo, le rinden culto a Bajomet, a otros espíritus, a otros demonios que los consideran Dios, inclusive consideran Dios a Lucifer, que es el enemigo acérrimo de Dios desde tiempos inmemoriales, y prefieren hacer pacto con Lucifer, con Satanás o el diablo, la serpiente antigua, porque entiende que el diablo le da poder más fácil, más rápido, pero obviamente a cambio de su alma. Acá podrán tener poder político, financiero, tener todos los placeres que quiera, pero se muere y se va al infierno. Y de ahí no hay Dios que lo saque. Entonces hay que decir la verdad. Si usted no nació de nuevo, si usted no rindió su vida a Jesucristo, el día que se muera se va de cabeza al infierno. Y esto no es asustar a nadie, es la verdad de Dios. Léalo en la Biblia, ahí está, no soy yo el que lo dice Dios en su palabra, y es por eso necesario arrepentirse de sus pecados, arrepentirnos todos de nuestros pecados, clamar a Dios para que derrame de su Espíritu sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestra nación, sobre nuestra economía, para que haya amor fraterno, eso que ya no se sabe ni lo que es, pero que es tan necesario para la convivencia social, familiar, etcétera, y que viene de Dios, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Jehová, Dios Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Verdad, Denise? Así es. ¿Cómo rechazar a Dios cuando Él quiere traernos prosperidad, nos trae paz, nos trae sanidad? Y no solamente, como decimos, sanidad en el cuerpo, sino tan necesaria también sanidad en nuestra alma. El alma para Dios es la mente, las emociones y la voluntad. Cuestiones bien importantes que vemos hoy,
que las personas están enfermas, tanto en su mente como en sus emociones, como su voluntad, y realmente pasan por un calvario en enfermedades, síntomas o condiciones de las cuales no les hace ser felices. Y la ciencia en muchos de esos casos no tiene una solución, porque, a ver, estar medicado por toda una vida realmente no es la solución. Sí ayuda un poco más a la gente a integrarse, a vincularse, a tener una reinserción social. No lo vamos a negar, por supuesto que sí, pero tampoco es la solución que la persona necesita, porque a lo largo del tiempo se siente totalmente frustrada, ¿no? Porque tener que depender de un medicamento o varios medicamentos que traen consecuencias. A la larga, por supuesto que van a traer consecuencias de una u otra manera, porque tienen productos químicos de los cuales luego las consecuencias las va a pasar el paciente. Así que qué bueno es tomar a Jesús, el cual es el dador de la vida en abundancia, de una prosperidad también, una prosperidad que hace a todas las áreas de nuestra vida, porque a veces hablamos de prosperidad y todo el mundo dice, lo económico. Sí, es muy importante lo económico, pero Dios no solamente te va a dar en lo económico, sino lo que hace en lo familiar, en lo que hace en el trabajo, en los vínculos y en el sentirte tranquilo, en paz, a pesar de las situaciones que puedas estar pasando, sabiendo que esa dificultad se la entregamos al Señor y Él nos ayuda en todas las cosas. Y la gente es tan incrédula en las cosas que Dios puede hacer, que conocí un pastor hace muchos años en el departamento Colonia, que siendo joven padecía de esquizofrenia, antes de ser pastor obviamente. Resulta que Dios lo sanó, la esquizofrenia es incurable, ¿verdad? Sí, Bien. Irreversible. Dios lo sanó y él percibía del BPS una pensión por discapacidad mental, obviamente, y fue al BPS a renunciar diciendo que, bueno, Dios lo había sanado y que no necesitaba cobrar más la pensión porque él tenía el oficio de carpintero. Y en el BPS pensaron que estaba más loco, por lo tanto hasta el día de hoy seguirá cobrando. Mientras tanto he visto otros casos que uno se da cuenta que la persona está totalmente por fuera del mundo real y le piden juntas médicas cada tanto. Son esas contradicciones que tenemos en nuestros organismos públicos y en nuestra sociedad, precisamente por un Estado totalmente secularizado, donde solo la ciencia y nada más que eso, y la fe no existe y Dios no existe para muchos que han ocupado el gobierno desde el comienzo de la República y que erradican la fe de Dios, la fe en Dios y la persona de Dios de todo ámbito público, y reitero, la remiten al ámbito privado, y cuanto más lejos de la actividad social y educativa y política, mejor. Y hoy tenemos las consecuencias, señores, las consecuencias de las cuales responsabilizo a esos gobernantes ateos que imponen su ateísmo, su humanismo no teísta a una sociedad entera, porque son una minoría frente a una sociedad de 3,5 millones, que sí tienen por lo menos 2 millones de personas fe en Cristo en este país, pero sin embargo hemos sido afectados e influenciados desde el poder en un ateísmo y un humanismo ateo que erradica la posibilidad de manifestar la fe públicamente a ciertos actores del gobierno, aunque tengan fe no la pueden manifestar. Y así se ha construido una nación basada en el ateísmo, en el secularismo, totalmente humanista, no teísta, y como consecuencia tenemos lo que ustedes pueden ver y apreciar en cada informativo: crímenes, suicidios, muerte, violencia, etcétera, etcétera. Cada vez aumenta el crimen y bueno, ese es el resultado de la falta de fe en Dios y de la ausencia del Espíritu Santo en nuestra sociedad. Fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Muy bien, nos despedimos deseándoles muchas bendiciones en lo que resta de esta jornada y será hasta mañana.